Aprende a respetar el sagrado momento de un nacimiento, algo tan frágil, tan fugaz y tan elusivo como el amanecer. Frédéric Le Boyer. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola, bienvenidas al episodio número 22 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y hoy les voy a contar mi primera historia de parto. Y les voy a contar la primera porque no sé cuánto tiempo tenga realmente para sentarme. Y aprovechando que tengo al bebé aquí conmigo y los otros más grandes están afuera jugando, dije, este es mi momento. Así que bueno, les quería contar que bueno, yo me casé muy joven, yo me casé a los 22 años más o menos y tuve un noviazgo muy extraño. Mi esposo vivía en Miami y yo vivía en Venezuela. Entonces no tuvimos un noviazgo como tal, o sea, yo no fui al cine, yo no fui a cumpleaños de su familia, hubo un montón de cosas que nosotros obviamente nunca hicimos. Entonces cuando nos casamos, los dos estábamos muy a tono y sabíamos que no queríamos tener hijos enseguida. Así que bueno, el tiempo transcurrió y otra cosa que como que los dos habíamos hablado era que mi esposo es casado por segunda vez conmigo y en su primer matrimonio él tuvo 2 hijos, los cuales viven en Argentina. Y él obviamente por vivir en Miami los veía muy poco, entonces él quería o tenía como esa ilusión de que sus hijos vinieran. Entonces, a mí me había parecido como una petición bastante lógica, ¿no? Porque todo el mundo sabe que una vez que tú tienes hijos, tu presupuesto se reduce, como que ya no puedes hacer lo mismo que antes. Y yo accedí, yo dije, no, me parece muy bien. Y bueno, el tiempo transcurrió, a la final, nosotros nos casamos en el 2003. Y los hijos de él vinieron al final como del 2008, me parece. Entonces transcurrieron unos 5 años. Y entonces ellos vinieron y como que empezamos, ok, ya cumplimos esto, vamos a empezar a tener bebés. ¿Qué pasa? Yo cuando me casé, yo empecé a usar pastillas anticonceptivas. Entonces, obviamente, a los pocos meses me di cuenta de que las pastillas anticonceptivas eran, digamos, no la mejor opción para mi cuerpo. Aumenté mucho de peso, me estaban saliendo mucho acné, en fin, mi humor estaba catastrófico. Entonces yo decidí, cuando fui a Venezuela, ir a mi ginecóloga y ella me puso el DIU. Todo muy bien, no hubo ningún problema, ya me lo puso y me dijo, esto te lo puedes sacar cuando tú quieras, preferiblemente cuando tengas la menstruación, para asegurarnos de que no estás embarazada. Entonces, cuando llegó el momento de que, ok, tenemos que empezar a buscar bebé, como que dije, oye, espérate, tengo que sacarme esto. Yo en ese momento no tenía seguro, no tenía doctor, no tenía nada. Entonces, me recuerdo que hice una cita en la clínica comunitaria de aquí de donde yo vivo y la muchacha me dijo, no, nosotros no te lo podemos sacar porque como nosotros no fuimos quien te lo pusimos y no eres nuestra paciente regular, no te lo podemos sacar. Así que no me quedó otra opción que irme a un lugar de estos que les dicen walking clinics, que simplemente son como unas emergencias pequeñitas para casos muy, muy puntuales. Y ahí me pudieron ayudar. El médico a cargo me dijo, sí, yo te lo puedo remover, no hay ningún problema. Así que bueno, eso fue lo que hicimos.
Una vez que ya todo estaba como sano y que no había ningún problema, empezamos a intentar y quedé embarazada de una vez. Ahora, yo realmente yo no me sentía diferente, yo nada. Y mi esposo me dice, ¿tú estás embarazada? Y yo no estoy embarazada. Sí, tú estás embarazada. Entonces yo fui y me compré obviamente la prueba de embarazo y me compré un paquete de 2. Y de los que decían pregnant. Yo decía, no, porque si todo el mundo está, que si tú ves la rayita, que no la ves. Entonces yo no quería estar en esa. Y bueno, recuerdo que esa noche habíamos ido a una despedida del trabajo donde yo estaba. Alguien dejaba de trabajar y habíamos quedado como que en ir a un lugar a comer y a compartir para hacerle la despedida. Cuando regresamos de esa despedida, mi esposo me dice, tú estás embarazada, hazte la prueba para que veas. Así que yo fui, me hice la prueba y no, salió negativa. Estuvo como pensando y no, a la final, not pregnant. Bueno, pasan, qué sé yo, habrá pasado como una semana o 2 semanas y él me vuelve a decir, tú estás embarazada. Y yo no, o sea, no sé, vamos a ver. Bueno, yo ese día no trabajaba y él solamente tenía que ir al trabajo bien tempranito en la mañana porque él en esa época trabajaba para él. Entonces, él se va bien temprano al trabajo y regresaba tipo 9 o 10. Entonces, yo obviamente a la segunda vuelta ya yo había leído que era mejor hacerse la prueba a la primera hora de la mañana. Entonces aproveché que me acababa de levantar, eran, qué sé yo, tipo 8 de la mañana o 9. Yo estaba durmiendo y mi esposo me llama y me dice, estoy yendo para la casa, si quieres hazte la prueba. Porque él sigue insistiendo. Y yo, bueno, ok. Entonces me levanto, me cepillo los dientes y me acuerdo que agarré un vasito y oriné en el vasito. Y puse la prueba porque es mucho más fácil. O sea, eso que orine en el palito es muy difícil. Así que yo oriné en el vasito, lo mojé y se suponía, ¿no? Que yo que lo íbamos a ver juntos. Entonces, yo lo mojé y lo puse como al costado en la parecita que tiene la ventana. Y de una vez lo vi, o sea, pregnant. De una vez, eso fue automático. Así que cuando ya él llegó, ya yo estaba saltando, llorando, emocionadísima. Y bueno, empecé a llamar a mi mamá. Recuerdo que llamé a mi abuela, le dije a todo el mundo. Y a todas estas yo habré tenido, qué sé yo, 5 o 6 semanas. Así que yo me enteré realmente, ni bien quedé embarazada. Ahora, quedando yo embarazada, yo realmente no tenía mucha gente a mi alrededor que tuviera experiencia, ¿no? Su hermana, mi cuñada, ella tenía una niña, creo que para esa época la nena tendría, qué sé yo, 2 o 3 años, no más de eso. O, sí, como 2 o 3 años tendría la niñita. Así que ella ya había pasado por todo eso, pero había pasado por eso en Miami, no donde nosotros vivíamos. Porque en el proceso, claro, nos mudamos aquí a Fort Myers. Entonces, realmente nadie tenía como una guía para decirme, mira, haz esto, haz aquello, necesitas tal cosa. Y bueno, fui a algo que se llama Family Health Centers y es más que todo es como un centro comunitario que ofrecen servicios para gente de bajos recursos. Entonces yo empecé a tener mis cuidados ahí porque mi cuñada llevaba a la niña al pediatra en ese lugar. Entonces dije, bueno, no, ellos ofrecen servicios ginecobstetra, vamos con ellos. Algo que a mí me gustó mucho cuando yo entré fue que yo no iba a ver a un ginecólogo como tal, sino que iba a ver a una partera, a una midwife. Y mucha gente, como de mi familia, no le gustó. Y yo, sin embargo, empecé a leer y ahí fue como que cuando nació realmente mi curiosidad y no sé, mi amor por las cosas naturales. Yo realmente soy una persona que siempre está como retando el status quo
y no realmente hago las cosas porque otra persona también lo hizo y bueno, yo me voy por ahí. A mí me gusta saber el por qué y por qué no y por qué sí. Entonces, eso a mí me gustó. Ella pasaba tiempo conmigo, o sea, bueno, realmente la manera en la que funcionaba en como en cada cita, tú ibas y te podías ver con una de las 4 o 5 midwives que ellos tenían. Entonces, eso lo hacen porque realmente tú no sabes cuándo vas a tener al bebé. Entonces, de esa manera, a la hora que llegue el momento del parto, tú por lo menos has estado más o menos familiarizada con alguna de las midwives que en ese momento te toque. Entonces, yo la verdad no me puedo quejar del embarazo. Yo amé estar embarazada, lo amé. Yo estaba un poquito cansada, me dio muchísimo sueño, pero en esa época yo trabajaba medio tiempo, entonces trabajaba de 7:30 a 11:30 y a las 12 llegaba justo a mi casa. Entonces yo podía dormir hasta las 4 de la tarde que llegaba mi esposo y a las 7 me volví a acostar a dormir. O sea, era una cosa que yo no podía del sueño que yo tenía. No tuve mayor complicación, realmente yo leía mucho y como les digo, fue la época en la que yo aprendí que todo lo que yo consumía afectaba directamente al bebé. Entonces empecé a comer un poquito mejor, sin embargo no hice... o sea, mirando hacia atrás, yo realmente pude haber hecho muchísimas más cosas, ¿no? No solamente porque tenía el tiempo, sino también porque me hubiese beneficiado muchísimo más y como que las cosas se hubiesen, no sé, el desenlace hubiese sido un poquito diferente. Pero bueno, de todas maneras yo no me puedo quejar de mi embarazo. Yo no tuve vómitos, yo no tuve náuseas, yo no tuve absolutamente nada. Sin embargo, cuando llego a las 35 semanas, ya mi mamá y mi hermana estaban aquí, yo empecé como a sentirme mal. Y fui al médico y me suspendieron. Así que realmente no me dieron ningún tipo de medicina, no, digamos, la explicación que me dieron fue la presión. Y no, vete a tu casa, tranquila, acuéstate, relájate y espera que llegue el bebé. Así que bueno, yo dejé de trabajar a las 35 semanas. A las 36 semanas me empiezo a sentir un poquito peor. Yo tenía consulta los jueves, yo cumplía semana los martes. Entonces, de las 35 semanas, de esa cita de las 35 semanas, a mí me dicen que tengo que hacerme un estudio, porque el corazón del bebé, que no se veía muy bien, que a lo mejor tenía un defecto. Entonces eso a mí como que me agitó mucho, ¿no? Y bueno, a las 30 resulta que yo me hice el examen no, una ecografía. Me hice el ecograma, no, está todo bien, ok, perfecto. Vámonos otra vez a la casa. Pero bueno, al día siguiente yo me empecé a sentir muy mal y yo tenía un tensiómetro. Me recuerdo que tomé la tensión y la tenía en 160 sobre como 100 o algo así. O sea, una cosa muy alta para mí, o sea, para ese momento, pues, porque yo estaba embarazada. Y yo recuerdo que yo llamé al número que te dan para poder hablar con la persona on call y me dijeron, no, está todo bien, no te preocupes, tú tienes cita para mañana, vete a primera hora a que te revise. Bueno, yo esperé la mañana, yo me sentía fatal. Mi mamá fue la que terminó manejando hacia el lugar y fue horrible porque ella estaba totalmente perdida, no sabía. Y a mí me entró una vomitadera espantosa. Entonces yo estaba sentada en la parte de atrás y entre vómito y vómito le decía qué era lo que tenía que hacer porque ella no tenía la menor idea para dónde ir. Entonces, y encima mi mamá es una persona muy nerviosa. Y claro, me ve a mí en ese estado de que estaba vomita y no podía parar.
se puso más nerviosa todavía. Bueno, yo voy a la cita y le digo, mira, yo tengo una picazón, me pica todo. Me pica el cuello, me pica el pecho, me pican los brazos, las piernas, todo me pica. No me siento bien, estuve vomitando hasta recién. ¿Qué pasa? Entonces me revisaron, me tomaron la presión otra vez, la tenía por el cielo. Y me dice, Maybelline, te voy a llamar al hospital, tú tienes que ir al hospital ya. Necesito que vayas, no vayas a la casa a buscar la maleta, no, olvídate de eso, vete al hospital de una vez. Así que bueno, así hicimos. Yo me fui al hospital, me hicieron firmar todos los papeles, no sé qué, ya se me habían calmado un poco los vómitos. Me sitúan en el cuarto, me cambian la bata, qué sé yo, mi mamá y mi hermana seguían ahí. Yo le avisé a mi esposo, mira, me están mandando al hospital. Y recuerdo que una de las midwife entró y me dice, bueno, Maybelline, vamos a tener un bebé. Y yo quedé como que, ¿what? Sí, te tenemos que inducir. ¿Hay algo que tú quieras decirme? Y yo le digo, bueno, yo tenía un birth plan, pero bueno, ya eso se fue porque al inducirme yo sé que me tienes que hacer millones de intervenciones, así que bueno, vamos a echarle pichón. O sea, ¿qué más iba a hacer yo en ese momento? Así que bueno, me sacaron sangre y en ese momento me pusieron Cervidil o Cervidil, que es un medicamento que le ponen a uno adentro en el cervix para que se empiece como a aflojar, para empezar el proceso de inducción. Y me dice, bueno, yo te voy a poner esto, ya me explicó todo, o sea, fue todo como muy tranquilo, ¿no? Y ella me explicó el por qué, y me dice, lo único es que no vas a poder comer por 12 horas y no te vas a poder levantar de la cama. Ay, Dios mío. Y por favor, o acuéstate del lado izquierdo, porque está comprobado que cuando te acuestas del lado izquierdo, la presión arterial baja. Porque como que el peso del bebé no está apretando la vena cava. Así que me tenían en monitoreo con la presión cada, creo que 15 minutos. Así que llegó un momento que yo tuve que pedir que por favor me cambiaran de brazo el aparato ese que usan para el tensiómetro, porque ya se me habían reventado incluso hasta varias venitas. Ah, este es el bebé, que pasa que lo tengo aquí conmigo. Se me habían reventado varias venas y tenía el brazo, pero machucado. Entonces, bueno, pasaron las 12 horas. Mi hermana esa noche se quedó conmigo. Hacía un frío, me acuerdo, un viento impresionante. Fue una época de diciembre que hubo mucho frío aquí en el sureste de la Florida. Y bueno, estaba todo el mundo preocupado, pero yo estaba muy tranquila, estaba incómoda, eso sí. Cuando pasaron las 12 horas, la enfermera llegó y me dijo, ¿te quieres bañar? Le digo, sí, por favor. Así que me pude bañar, comí algo. Me acuerdo que sabía a gloria. Era un sándwich de pavo con lechuga y tomate, pero que estaba delicioso. Imagínate, yo no había comido nada en todo el día, desde el día anterior, porque el desayuno realmente no desayuné. Y lo que medio tenía lo vomité completo. Entonces realmente sabía a gloria. Entonces bueno, esa noche obviamente me tenían que seguir monitoreando. Me pusieron medicamentos para bajarme la presión, pero como que no bajaba realmente. Y me recuerdo que me preguntó si quería algo para dormir. Me lo dio, pero realmente no me hizo nada porque yo estaba súper cerca del nurse station, de ahí donde están las enfermeras, y realmente no dormí. No dormí porque eran las enfermeras constantemente entrando al cuarto, era la máquina que me apretaba, era la incomodidad, así que total que yo realmente no descansé mucho. Llega luego el viernes a la mañana y llega el doctor junto con la partera, porque las parteras trabajan como bajo la tutela de un doctor y
cuando las cosas se ponen un poco más complicadas, que necesitan al doctor, ellos intervienen. Pero mientras tanto, todo como que lo manejan las parteras. Entonces, el asunto como que se estaba complicando porque yo no estaba dilatando. Entonces me ponen a Foley, algo que se llama Foley bulb, que básicamente es como un catéter que le ponen a uno y la punta que queda del lado de adentro se infla con solución salina y actúa como presión, es como si fuese la cabeza del bebé y le ponen un peso para que esa presión ayude a que el cervix se dilate, empiece a dilatar todo, se empiece a suavizar todo, y también le van poniendo a uno el pitocin. Y yo recuerdo que fue la cosa más horrible del mundo. O sea, ellos me explicaron todo cómo era. Yo en mi vida había escuchado semejante cosa, yo eso no lo había leído. Eso a mí nadie me lo había dicho, yo no había conocido a nadie que le habían hecho eso, o sea, para mí fue un shock total. Entonces cuando él te pone eso, es súper incómodo, o sea, molesta y recuerdo me puso como un peso para que eso hiciera, o sea, como que para que empezara a hacer su trabajo. Y mi esposo estaba conmigo. Qué cosa tan horrible. Yo recuerdo no me podía acostar, el dolor fue terrible y le dije, por favor, anda a buscar a la enfermera, yo necesito algo, o sea, algo, por favor. Recuerdo que cuando él volvió, ya la cosa esa se me había salido, o sea, se deslizó. Así que en cuestión de minutos, qué sé yo, 15, 20 minutos, hizo el trabajo que tenía que hacer y fui de nada a creo que 3 centímetros. Porque eso es el diámetro que tiene digamos, el globito. Así que bueno, eso se salió. Y fue como el alivio más grande que yo podía haber sentido en toda mi vida. Porque realmente me dolió. Fue algo que no me gustó y no fue placentero. Y bueno, me siguieron poniendo el pitocin y el reloj seguía corriendo, ¿no? Seguía sin poder comer nada, estaba súper agotada, seguía acostada de lado, entonces el brazo, el hombro, el cuello, estaba toda como dura. Fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Llega el sábado y vuelve el doctor y me dice, mira, Maybelline, sigues en 3 centímetros, o creo que habías movido a 4. Necesitamos empezar porque tu presión y no sé qué. Y yo, bueno, está bien, me puedes romper la fuente. Él me dice, ¿te puedo romper la fuente? Le digo, sí, dale, rompe la fuente. Oh my God, yo sentí aquello cuando me rompió la fuente. Sentí literalmente como que una cascada. O sea, con todo y que uno lo preparan y le ponen como un pañal. ¿Qué pasó, baby? Le ponen a uno como un pañal por debajo para que absorba todo. Yo realmente no estaba preparada para eso. Y las contracciones empezaron con todo. Al punto que yo tuve que mandar a mi esposo a buscar a la enfermera y le digo, búscame al anestesiólogo, pero ya. Pero Maybelline, si tú dijiste que tú no querías epidural, a mí no me interesa, búscalo. Yo me acuerdo que él tenía una cara de trauma y de pánico, like, ¿en serio tú me estás diciendo? Le digo, búscalo por favor porque no puedo, me duele demasiado, yo no podía sentar, no me podía parar, no podía hacer nada. Entonces, lo bueno fue que yo lo pedí y en ese momento él no tenía a nadie, así que literalmente en 5 minutos él me explicó todo, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, vas a sentir presión, está frío, está caliente, no sé qué. Y dejaron que mi esposo estuviera en el cuarto conmigo. De hecho, él estaba como parado frente de mí y yo me estaba apoyando sobre él para arquear la espalda. Bueno, me pusieron la epidural y me parece que me pusieron como un cóctel como para relajarme, ¿no? De hecho, yo recuerdo que yo me acosté y
empecé como a perder los papeles, como diríamos en Venezuela. Se me fue todo. O sea, yo literalmente empecé a sentir como perdía el control de todo mi cuerpo hasta que me desmayé. O sea, yo recuerdo negro, ya, no me acuerdo más nada. Eh, eso habrá pasado como a las 8 de la mañana, porque fue justo en el cambio de guardia. Entonces, cuando me desperté, tipo al mediodía, estaba mi esposo, estaba mi mamá, mi hermana, estaba mi suegra, mi cuñada, todo el mundo estaba metido ahí en el cuarto. Entonces mi esposo dice, no, que vamos a ir a comer, que no sé qué. Y yo, bueno, sí, aprovechen, o sea, chévere, vayan a comer. Entonces me parece que se quedó solamente mi cuñada conmigo, o mi suegra, no recuerdo realmente, se me escapa, fue ya hace casi 10 años de esto, ¿no? Entonces yo empecé a sentir como que, ay, tengo ganas de pujar. Y le digo a la enfermera, yo tengo ganas de pujar. Y ella, no, mi amor, seguro, no, o sea, es como que se rió de mí, como que se burló. Y yo necesito pujar. Entonces, así como cuando yo me puse un poquito como seria, ella, bueno, déjame chequearte entonces. Y cuando me checa me dice, tienes razón, tienes 10 centímetros. Así que se ve que yo necesitaba ese descanso que me dio la peridural para poder dilatar. O sea, es como que ahora que lo pienso, mi mente estaba interfiriendo en el proceso. Porque yo estaba agotada, o sea, literalmente agotada. Entonces, el haberme puesto a la peridural me dio ese descanso. Así que bueno, llamando a mi esposo que regrésate, que ya voy a empezar a pujar, y empezó todo el mundo a buscar la mesa y los instrumentos y no sé qué, y a llamar. Y bueno, empecé a pujar. Y a pujar, y a pujar, y a pujar, y a pujar, y a volver a pujar. Pujé por 3 horas. Yo estaba agotada, literalmente agotada. Y recuerdo que todo el mundo me decía, ahí está, le vemos la cabeza, ahí está. Y no salía, y yo decía, ok, ya va a salir, puja, puja. Y yo pujaba con todas mis fuerzas, o sea, con todo lo que yo tenía. Y nada. Pero no, ya está, le damos la cabeza. Es más, en un punto ella me dijo, ¿quieres tocar la cabeza? Y yo la toqué y digo, ok, sí, está ahí. Realmente me están diciendo la verdad. No es que me están, tú sabes, diciendo mentiras como para que yo siga pujando. Y yo pujaba, y yo Dios santísimo, pero ¿cuándo va a salir esta criatura? Y recuerdo que llegó un momento que yo me estaba calcinando. Era un calor, una cosa, pero que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me estoy, pero cocinando. Y, y bueno, ya después aprendí que era el Ring of Fire, que es cuando están, ¿cómo se llama? Que la cabeza ya está ahí, crowning. Entonces uno siente ese fuego que quema, ¿no? Y recuerdo que mi hermana, ella estaba al lado mío, mi esposo estaba como que agarrándome una pierna, pero mi hermana era como la que estaba justo como a mi cabeza, ¿no? Y ella fue, wow, yo creo que fue ella mi dula, porque ella me ponía los pañitos de agua para refrescarme. ¿Qué necesitas? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Ella realmente estaba muy a tono con lo que yo necesitaba y lo que yo tenía en ese momento, ¿no? Así que ella realmente estuvo ahí. Mi mamá estaba petrificada en una esquina. Pobrecita, ella no. Yo me acuerdo, y ella estaba con una cara de horror. eh, y bueno, pobrecita, ella quedó traumatizada después de eso. Porque ella no parió, ella tuvo 3 cesáreas. Entonces para ella era inconcebible de por qué yo estaba pasando por semejante dolor, si se podía solucionar fácilmente con una cesárea. Entonces ella estaba con esa cara de que, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero de todas maneras, obviamente yo siempre hago lo que mi corazón dice, y yo quería era parir. Así que bueno, continuamos, puja, puja. Yo recuerdo que llegó un momento que yo le empecé a hablar a Bruno, porque yo sabía que iba a tener un bebé y ya él tenía nombre y todo.
Y yo, Bruno, dale, tenemos que hacer esto, papá, ayúdame, vamos a hacerlo, ayuda a mami, vamos, entre los dos. Y yo empecé como a hablarle al bebé de que, o sea, tenemos que hacer esto juntos, o sea, yo no puedo hacerlo sola y tú no puedes hacerlo solo, tenemos que estar entre los dos. Y bueno, tanto dio que... es que también las contracciones como que se me empezaron a, recuerdo que las contracciones empezaron a como espaciarse. Sí, ahora que me acuerdo. Pero bueno, finalmente Bruno nació eh, y fue, wow, fue una cosa, yo no lo podía creer, o sea, no podía creer. Después me entero que él estaba sunny side up, o sea, él estaba al revés. Él en vez de nacer mirando hacia abajo, que es la posición, digamos, más común, él estaba mirando hacia arriba. Entonces eso hace, la posición en la que él estaba, hace que sea no solamente muy doloroso, porque yo tenía, las contracciones fueron, yo sentía que la espalda se me estaba partiendo a la mitad, porque su cabeza estaba apoyada sobre mi espalda. Entonces cada contracción era como que alguien me estaba matando a palazo limpio por la espalda. Entonces, bueno, cuando él nació aprendí eso. Y bueno, lo limpiaron, lo pesaron, todo eso. Yo realmente no recuerdo cuando me sacaron la placenta. No me la enseñaron tampoco ni nada. Y todo el proceso habrá tardado como 1 hora, hora y media o 2, más o menos. Porque recuerdo que él nació como a las 3 y tipo 5 o 6 ya estábamos en el cuarto porque ya estaba empezando a anochecer. Así que habrá tardado como unas 2 horitas. Todo el proceso de que me limpiaron, de ir al baño, eso fue muy interesante también. Eh, yo realmente no pensé que doliera porque sí me desgarré un poquito. Este, y fue muy interesante porque nunca me imaginé que que la enfermera fuese contigo al baño, te enseñara cómo es que te tienes que limpiar, cómo es que tienes que usar la botella. En fin, fue bastante, no sé, inesperado realmente. Era mi primer bebé, así que no sabía exactamente qué era lo que tenía que esperar, ¿no? Y bueno, yo, una vez que todo terminó, me dijeron, bueno, vamos al cuarto, ¿quieres una silla de ruedas? Y yo, no, sí, yo estoy perfecta. Así que yo me fui caminando hacia el otro cuarto, porque aquí en los Estados Unidos normalmente en los hospitales tienes el área donde tienes el bebé, que es la de Labor and Delivery, que es donde estás en la labor de parto y finalmente pares. Y luego te pasan a la sección de Mom and Baby, que es donde ya estás como para la recuperación de tu postparto. Así que bueno, a mí me llevaron, mi mamá esa noche se quedó conmigo, y yo descubrí que tenía músculos que no sabía que tenía. O sea, a mí me dolía todo. Jamás pensé que uno utilizara tantos músculos para parir un bebé, ¿no? Pero bueno, yo empecé a darle el pecho de una vez, empecé a amamantar. Y bueno, resulta que yo era la única que estaba y luego tuvo otra mamá bebé y éramos las únicas dos en toda digamos, en todo el piso. Así que las enfermeras realmente venían a muy poco. Aquí en los Estados Unidos, por lo menos en el sistema de salud donde yo tuve a mi bebé, eh, no se llevan al bebé al cunero o al retén de recién nacido. Te lo dejan en el cuarto. Entonces tú eres la que está totalmente a cargo del bebé y el acompañante que se quede contigo, tu esposo, tu mamá o quien sea que te vaya a acompañar. Entonces todo recae como en ellos, no, no tanto como en las enfermeras. Sin embargo, si tú pides que por favor te ayuden o que si lo pueden tener un ratito, ellos lo hacen porque tienen como las condiciones para hacerlo. Pero normalmente no se llevan a los bebés, sino que los dejan con la mamá para que empiece de una vez a fortalecerse esos lazos y puedan establecer la lactancia materna.
Entonces, bueno, yo recuerdo que esa noche sí estaba muy... Nunca había cambiado un pañal, yo nunca había, ni siquiera sabía cómo cambiar el pañal a un varón. O sea, nada, yo estaba perdida. Realmente yo me acuerdo de... Ay, ay, ay. Pero sí, fue una experiencia eh, que me enseñó muchísimo. Me enseñó que uno puede planear, pero uno tiene que estar preparado para lo bueno y para lo malo. Uno tiene que estar preparado y tener un plan B. Y sobre todo, que uno tiene que como que adaptarse a lo que vaya pasando, ¿no? Y prepararse. Ahora, algo que me pasó, que es bien inusual durante mi posparto, es que, bueno, él nació el sábado y a mí me dejaron ir a la casa el lunes, con la condición de que lo llevara al día siguiente a sacarse la sangre, porque sus niveles de bilirrubina estaban un poquito elevados, pero no lo suficiente como para prevenir que nos fuéramos a la casa. Obviamente al día siguiente lo llevamos a hacer los exámenes y habían quedado en llamarnos. Bueno, me llamaron el miércoles a primera hora, tipo 7. Yo me acuerdo que todavía estaba durmiendo. Eh, y me dicen, somos de este lugar, ya recibimos los exámenes del bebé, usted tiene que irse al hospital ya mismo, la doctora llamó y los van a estar esperando. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que me tengo que ir al hospital? Sí, tiene que irse al hospital, porque es muy peligroso, el bebé necesita cuidado. Y, y bueno, y así hicimos, nos levantamos, nos vestimos y nos fuimos como una bala. Mi mamá se quedó, pero mi hermana fue conmigo. Mi esposo tenía que trabajar, entonces él me llevó y me dijo, Maybelline, yo te dejo, quédate aquí, y ahorita vuelvo, déjame cuadrar un par de cosas en el trabajo y yo regreso. Así que a mí me tocó estar ahí con el bebé recién nacido, era una pulguita porque él pesó 5 onzas, no, 5 libras, algo así como 3 kilos 200, algo así, él no fue muy grande. Este, y bueno, descubrí que para poder sacarle la sangre a los bebés de la vena, tienen que apagar la luz y ponerle una lamparita debajo del brazo para poder ver dónde van a meter la aguja. Y que la mamá lo tiene que agarrar para ayudarles a los enfermeros. Sí, no fue nada agradable. De hecho, yo no sé cómo no me desmayé o no. Realmente que fue muy difícil eso, ¿no? Y bueno, esperamos a que trajeran los resultados. Mientras tanto, yo seguía dándole pecho, normal, tranquila. Este, y, y bueno, cuando regresaron los resultados, dicen, tenemos que dejarlo el bebé. Sus niveles son muy altos. Para que tengan una idea, los bebés recién nacidos al principio pueden llegar a tener 12, 13, si están teniendo como problemitas para deshacerse de la bilirrubina. Y Bruno, cuando le hicieron ese último examen, la tenía en 27. Así que yo recuerdo que nos llevaron al NICU y la enfermera agarró al bebé y se lo llevó. Wow. Y fue muy difícil. Fue súper difícil para mí. O sea, en ese momento tú no te imaginas que eso te puede pasar. Que tú como mamá, en ese momento no le puedes dar todo lo que el bebé necesita. Y, y bueno, pero como todas las cosas pasan por algo, eh, justamente ese día estaba el doctor Singh y recuerdo que, yo era un mar de lágrimas. Yo era un mar de lágrimas. Este, y él se sentó conmigo y me dijo, mira, el niño tiene una bilirrubina muy alta, tenemos que ponerlo en fototerapia, pero la fototerapia va a serle muy poco
porque sus niveles son muy altos. O sea, la fototerapia no lo va a ayudar al ritmo que necesitamos. Y hay que hacerle una transfusión de intercambio. Lo que significa es que a través de su ombligo le vamos a poner una vía y por un lado la enfermera le saca sangre y por el otro se le empuja sangre nueva para limpiarle su sistema. Obviamente no es 100% porque la sangre se combina y yo recuerdo que le pregunté cuáles eran como los pros y los contras y qué pasaba si no lo hacía. Y él me dijo, bueno, puede tener daño cerebral o morir. Así que yo tuve que tomar la decisión en ese momento y firmé. Le dije, haga lo que tenga que hacer. Y fue muy difícil porque su primera Navidad yo no lo pude cargar. Él estaba ahí acostadito, pero recuerdo que podíamos cambiarle los pañales, le podíamos dar de comer, pero no lo podíamos cargar como tal porque le habían dejado las vías a través del ombligo. Como por si acaso había que repetirle y su cuerpo nos respondía bien, ¿no? Entonces, una vez le retiraron las vías, sí pudimos cargarlo y estábamos ahí en todas las comidas que él tenía que hacer, ¿no? Yo mantuve la lactancia, pero realmente la manejé muy mal. Era como mucho para mí. Emocionalmente fue muchísimo para mí. Sin embargo, cuando la primera vez que yo lo vi acostadito en su silla no, en su camita, en su pañalito, con sus lentecitos de sol para que no se le haga mal los ojitos, y lo vi tan tranquilo, ahí en ese momento yo me di cuenta de que si bien yo no le podía dar todo lo que él necesitaba y los cuidados que él requería en ese momento, si él podía estar tranquilo, yo también podía estar tranquilo. Así que recuerdo que esa noche me fui a dormir a mi casa y bueno, o sea, yo era un zombie. Yo realmente esa Navidad para mí no fue Navidad. No lo disfruté. Realmente yo esa parte no la disfruté. Él estuvo 13 días en el NICU. Fueron los 13 días más difíciles de celebrar lo más mínimo y luego de recibir las noticias de que, ay, no se puede ir hoy porque se tiene que comer tanto y tantos onzas cada tantas horas. Obviamente yo me estaba sacando leche, pero no era suficiente, así que le tuvieron que dar fórmula. Y fue como una combinación de varias cosas, ¿no? Mi estado emocional, acababa de tener un bebé, y tenía todo el mundo como atormentándome y realmente no lo manejé muy bien el tema de la lactancia. Me hubiese gustado, pero no lo logré y fue parte del proceso. O sea, yo hoy por hoy sé que pude haber hecho más, que no lo hice, pero traté de corregirlo con los otros hijos que tuve. Así que fue un momento muy difícil y que me hubiese gustado saber, porque realmente cuando me pasó yo no sabía. Pero ahora que miro fotos de esa época veo que, oh sí, el niño estaba naranjado. Era color naranja, parecía un Oompa Loompa de la película esta de Willy Wonka and the Chocolate Factory. Era realmente naranja. Así que ahí aprendí que existe la bilirrubina y básicamente, digamos, porque me imagino que se están preguntando por qué pasó y fue algo tan fuerte, ¿no? Resulta que el neonatólogo nos explicó que pudo haber sido una combinación de varias cosas. Primero, el nacer prematuro, nacer de 36 semanas. Él es ORH positivo y yo soy ORH negativo. Y cuando los bebés están dentro, la mamá hace todo. O sea, a través de la placenta, uno respira por ellos, uno hace todas las funciones del cuerpo básicamente por ellos.
Pero una vez que el bebé le cortan ese cordón umbilical, todo lo hacen ellos. Entonces tienen que regular su temperatura, tienen que regular cómo late su corazón, tienen que regular todo a través de ellos. Cómo van al baño, cómo procesan la comida, todo por ellos. Entonces muchos bebés tienen les cuesta trabajo hacer esas funciones, o por lo menos como que get the hang of it, ¿no? Y otra cosa que también me explicó es que muchas veces la leche materna puede causar cierto grado de que la bilirrubina esté alta, de ictericia, porque no tiene hay muchos bebés que no tienen una enzima. Y de esto realmente les estoy como parafraseando todo. Obviamente yo no soy doctora ni nada, es simplemente lo que me han dicho, a lo mejor no es verdad, pero eso fue lo que me dijeron. Entonces, fue realmente una combinación de varias cosas. Y sí me dijeron que cuando un hijo tiene un grado tan alto de bilirrubina y tiene esos problemas para lograr controlarla, habría que tener mucho cuidado con los otros niños que uno tenga, porque puede llegar a ser a presentarse el mismo problema, ¿no? A lo mejor en mayor o menor grado, pero que había que tener mucho cuidado en ese sentido. Así que finalmente todo quedó como en el pasado. Fue una experiencia de la que yo aprendí y me volví una experta, básicamente. Y los otros dos también pasaron, digamos, esos problemitas de la bilirrubina, aunque no en tan grave situación como Bruno, ¿no? Pero sí, así fue como vino Brunito al mundo y cómo logró ser un campeón desde el principio, porque él, a pesar de que tuvo como le tocó empezar como por sí solito, él logró salir de eso y realmente por mucho tiempo lo tuvimos que llevar al médico para controlar. Como había nacido prematuro, ellos le ajustan la edad. Entonces, si nació de 36 semanas, al mes, para ellos realmente tienen 40 semanas. No tienen un mes de nacido. Entonces, por mucho tiempo se les fue ajustando la edad hasta que ya él estaba perfecto, no tenía ningún problema y como que había alcanzado a todos los niños de su edad. Así que bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo de mi experiencia, de que uno puede planear y no siempre las cosas salen como uno piensa, y que hay que prepararse para lo bueno y para lo malo, porque cuando uno no se prepara para lo malo, uno se siente como que le sacaron la banqueta y está cayéndose por un precipicio, porque eso fue lo que yo sentí, porque yo no sabía que lo de la bilirrubina, por ejemplo, que esas cosas podían pasar y realmente son traumáticas y no se las deseo a nadie, sinceramente. Así que bueno, por eso es que a mí me da risa cuando la gente me dice, no, pero ponlos al sol. No, hay situaciones de situaciones y el sol no arregla todo. Espero que estén bien. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de su día. Hasta la próxima.